Un comunicado que emitió el gobierno la semana pasada señalando que los sueldos docentes universitarios aumentaron un 71% de diciembre a julio, ha sido rechazado enfáticamente, en un caso por la Universidad de Buenos Aires, que salió a desmentir y dijo que se trataban de datos falsos, y también por las entidades gremiales que agrupan a los trabajadores universitarios. Por ejemplo, el comunicado fue rechazado por la CONADU histórica, ¿no? Que también dijo que los argumentos utilizados por el gobierno son falsos y que desde el inicio del plan de ajuste de Milei, los salarios netos de casi todas las categorías del nomenclador universitario y de la mitad del nomenclador preuniversitario cayeron por debajo de la línea de pobreza para distintos sectores de segmentos de antigüedad. También se ha expresado que el gobierno, al hablar de estos porcentajes, lo que está haciendo es incluir mejoras que habían sido o condiciones que habían sido establecidas en las paritarias del año pasado y que tenían que tener fin de cumplimiento en el transcurso de la presente, pero no es que se trate de aumentos salariales correspondientes a este periodo. Los gremios docentes, la mesa que agrupa a todos los gremios docentes y no docentes de la Argentina, debe resolver qué situación, cómo encarará la situación que se ha planteado. Y aquí hubo un anticipo hace rato que lo dio Javier, a propósito de una resolución que ha adoptado la CONADU histórica como propuesta para la mesa intersindical universitaria. Tengo en comunicación con Diego Costa, que es el secretario adjunto de la Asociación de Docentes Universitarios. Diego Costa, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Mario. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué van a proponer ustedes a la mesa intersindical de los universitarios? Bueno, ayer se realizó el plenario de CONADU Histórica y en esta reunión las asociaciones de base que componemos la federación, que somos 28, llevamos el mandato que fuimos recogiendo en estos días en las distintas instancias de decisión. En el caso nuestro hicimos 9 asambleas, resolvimos llevar un mandato que implicaba realizar una semana de paro para el 12 de agosto, proponer esa medida, junto a esto trabajar por una marcha universitaria y también hemos acordado realizar una jornada de visibilización previa para instalar la medida. En función de los mandatos de las diferentes entidades y por lo que se conoce del panorama de lo que puede llegar a acordarse en el día de hoy en el frente sindical, se terminó resolviendo en la federación proponer en esta reunión del frente la realización de 72 horas de paro para el 12, para la semana del 12, y bueno, trabajar también por la confluencia en otras medidas como se hizo en el primer semestre con la marcha del 23 de abril. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla hoy la reunión del frente sindical y esperamos que se pueda acordar ahí una medida de conjunto similar a que bueno va a proponer nuestra federación. Uh-huh. ¿Y cómo califican ustedes o por qué creen que el gobierno salió con este comunicado para decir que los universitarios han cobrado más que el resto de la administración pública nacional como incrementos en lo que va del año? ¿A qué lo atribuyen? Bueno, claramente el gobierno ha acusado recibo de lo que está ocurriendo en las 57 universidades nacionales, porque en todos lados se está discutiendo qué se va a hacer en función del enorme atraso que tenemos. Esto fue una provocación y de alguna manera tiene el objetivo de intentar desarticular cualquier medida que se tome. Ya lo hicieron, conocemos ya esta forma de actuar porque ya lo hicieron para la marcha del 23 de abril, después de 2 anuncios de que iban a enviar refuerzos presupuestarios. El día de la marcha fue confirmado el 270 que fue agregado recién ese día y fueron solo palabras que no se concretaron sino hasta mucho tiempo después. Por lo tanto, bueno, es una actitud que toma el gobierno con la idea de
desbaratar o tratar de desarticular la realización de medidas de fuerza, habida cuenta de que hay mucha bronca por abajo en las universidades. Venimos con un atraso salarial enorme. Nosotros tuvimos más de 125 puntos de inflación acumulada en el periodo, y las actualizaciones salariales para el caso general rondaron el 68%, y este es el mejor caso porque los auxiliares de primer y los jefes de trabajos prácticos que tenían garantía salarial tuvieron actualizaciones muy inferiores, alrededor de 23 puntos, para el peor caso que fue el auxiliar sin antigüedad. Si uno calcula la diferencia entre la inflación acumulada en el periodo diciembre-junio y le resta estas actualizaciones, se observa que la brecha que hay entre precios y salarios es de 57,7 en el mejor caso, y prácticamente el doble, 101 puntos para el cargo de auxiliar de primera. Por ende, la noticia que difunde, que no contempla además la situación de diciembre, porque habría que tener en cuenta lo que se instrumentó en este mes, que había sido acordado con la gestión anterior en la adenda última que se hizo en la paritaria del año pasado, pero el gobierno omite un dato que es fundamental, la comparación con la inflación. Por lo tanto, decir un número hacia el aire solo tiene el objetivo de confundir, de tratar de desarticular esto que se está armando en todo el país, y para nosotros una actitud ya conocida. No se puede hablar solo de actualizaciones salariales si no comparamos con lo que crecieron los precios, las tarifas, los alquileres, y este valor que nosotros decimos que son datos oficiales, son dados por el gobierno, tienen en cuenta esa inflación. Falta la inflación de julio, porque el gobierno también toma en estas actualizaciones lo que otorgó en julio, que fue dado en forma unilateral, sin paritarias, como viene haciendo también en el mes de junio, y como viene haciendo antes cuando había reuniones, porque de hecho, desde que asumió este gobierno, no hubo un solo acuerdo salarial de las partes, todo han sido asignaciones unilaterales, sin reuniones como se está haciendo ahora, y con reuniones que han sido una mera formalidad para los casos anteriores. Así que bueno, esto es un poco el panorama. Además, no es cierto que hayamos tenido las actualizaciones mayores dentro del Estado Nacional, y eso el gobierno en las reuniones lo reconoce. Por eso hubo un pequeño agregado para este mes, que lo han dado, como decía hoy, en forma unilateral, pero con la idea de compensar el atraso que tenemos inclusive con el conjunto de los estatales. Esta situación genera mayor enojo, ¿no? Genera enojo. Bueno, ya pasó en el caso de la convocatoria de la marcha. Previo a la marcha, cuando el Frente Sindical había acordado la realización de esta medida, hubo una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional donde asistió Álvarez, el secretario de Políticas Universitarias, que en lugar de tratar de apagar el incendio que se vivió en las universidades, fue a echarle nafta al fuego, con una actitud muy provocadora contra las autoridades universitarias y contra la docencia y el sector no docente, con acusaciones de todo tipo, y en lugar de aportar soluciones, lo que terminó planteando es que el ajuste iba a seguir y que van a hacer un control exhaustivo en las universidades contra el adoctrinamiento, sobre el uso de fondos y demás cuestiones. El resultado que tuvo el gobierno con esa actitud fue justamente la de avivar la llama, y el Consejo Interuniversitario Nacional ese día resolvió la convocatoria a la marcha y se le puso fecha para el 23 de abril. Esto de alguna manera produjo la misma situación. La gente se enojó más cuando escuchó esta noticia, y esto se expresó en el mandato que llevamos, que fue prácticamente unánime, donde se expresa esta situación de y por algo que descubrimos, detectamos, digamos, que en nuestro análisis que venimos haciendo. Perdón, Diego, te perdimos en esta última parte. Bueno, este malestar que decía que se registra, además tiene un punto muy especial que nosotros denunciamos en este análisis que hicimos junto a la secretaria general de ADO, Viviana Mercado, y el secretario gremial de la Federación, Luis Tiscornia, en el estudio que estamos llevando adelante sobre los saberes, el seguimiento permanente. Actualmente tenemos a 4 de las 5 categorías universitarias, o sea, salvo el profesor titular,
todas tienen algún segmento de antigüedad por debajo de la línea de pobreza, llegando al extremo del auxiliar de primera de necesitar 20 años de antigüedad para no ser pobre, al JTP 15 años, al profesor adjunto 7 años y al asociado 5. Y también esto se observa en 12 de los 32 cargos del nomenclador preuniversitario. Esta realidad es nueva, nunca había ocurrido, más que para alguna situación en periodos pasados sobre el cargo de auxiliar de primera, pero nunca con esta gravedad que está mostrando la profundidad del ajuste que el gobierno está llevando adelante. Entonces esto se expresó en las instancias de decisión, y claramente lo que hizo el gobierno de difundir estos datos terminó vivando la llama. Javier. Diego, ¿cómo te va? Buen día, Javier Mami te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Javier. La declaración a la que se sumó la Universidad Nacional de San Luis, pero que ya han hecho varias universidades de la emergencia salarial, ¿ayuda en algo a tratar de destrabar esta situación o solamente pone en evidencia lo que se está viviendo? En primer lugar, pone en evidencia, y eso no es menor, no es un dato menor, porque fueron 2 universidades las que habían resuelto este tema en sus consejos superiores, la UBA y Córdoba, y San Luis vino a sumarse y después siguieron otras. Creo que la cuarta es la Universidad Nacional del Sur de la provincia de Buenos Aires, y seguramente va a haber más. Digamos, no es menor poner en evidencia esto, porque que la universidad diga que hay un peligro en el funcionamiento académico debido a que el sector docente y el sector no docente no pueden vivir del aire, no pueden tener a la mayoría del plantel por debajo de la línea de pobreza, es un dato importante. Y no lo dice una persona o no lo dice una autoridad unipersonal, lo dice el Consejo Superior de la Universidad. Y a nosotros nos ayuda, porque pone de manifiesto esta situación y trae claridad sobre lo que está ocurriendo, cuando a veces uno tiene dudas, espera, o hay debates en la base docente o en el sector no docente en diferentes lugares. Esto claramente ayudó y permitió también que el debate sea tomado en cuenta este dato. Fue muy importante que el Consejo discutiera esta cuestión. Nosotros ahí aportamos esta información sobre el estudio que dimos y que estamos haciendo y actualizando en forma permanente, y sorprende cuando uno ve esa gráfica, si ve cómo cambió la realidad a partir de diciembre del año pasado, cómo de no tener ningún cargo por debajo de la línea de pobreza, con el congelamiento de la garantía salarial y el feroz ajuste que estamos sufriendo, hoy pasamos a tener la mayoría. Y digo la mayoría porque los cargos auxiliar de primera y jefe de trabajos prácticos representan el 61% del total de cargos y están afectados casi para todos los segmentos de antigüedad, sumando además al resto que mencionaba de adjuntos, asociados y 12 cargos preuniversitarios. Sabemos que más de la mitad de la planta docente del país está en esta situación. Y algo similar ocurre con el sector no docente, así que bueno, esto fue lo que se expresó en las recorridas que hicimos previo a las asambleas, en las asambleas y en el plenario. Creo que fue importante este dato que la universidad haya dado, y además en esa sesión se hizo balance de lo conquistado respecto al funcionamiento, porque pudimos salir de la asfixia feroz que había gracias a que hicimos medidas de fuerza y a que hicimos esa enorme marcha el 23 de abril trabajada en conjunto por todos los sectores de la comunidad universitaria. Otra consulta, Diego, tiene que ver con las medidas de fuerza que se vienen. Todas las asociaciones van a responder a lo que determine el frente sindical, ¿no? El frente que va a determinar hoy en base a lo que lleven las federaciones, pero no hay asociaciones que puedan tomar en particular una determinación concreta sobre una universidad, ¿no? Va a ser todo para lo mismo. Sí, entiendo que sí. O sea, por lo menos de nuestra parte de nuestra federación, hay una decisión conjunta que se va a llevar adelante. Por lo que pudimos sondear previamente a la reunión de frente, es probable que la otra federación mayoritaria, CONADU, entre las dos tenemos aproximadamente el 35% de la representación docente del país en términos de afiliaciones. Entre ambas, es probable que podamos coincidir en esta propuesta, y esperamos que lo podamos hacer entre todos, pero vamos a buscar la forma de fortalecer la unidad, de mantener la unidad
al menos si no se puede coincidir en todos los días de medidas, se pueden hacer otras acciones como visibilización u otras medidas alternativas para quienes vengan con propuestas de menor calibre, digamos, en torno a la cantidad de días de paro. Creo que la realización de una marcha para la primera quincena de septiembre también va a ser un factor de unidad, y nosotros trabajamos para eso, para que podamos confluir más allá de las distintas realidades que viven las federaciones, de las distintas realidades que tienen los sectores, porque también nosotros en eso somos muy respetuosos, en particular el sector no docente, que tiene una dinámica diferente, con una labor, con tareas distintas a las que realizamos nosotros y con una afectación cuando hay medidas de fuerza diferentes por la labor que se realiza. Inclusive dentro de nuestro sector, los niveles preuniversitarios también tienen una realidad diferente a las facultades. No es lo mismo hacer un paro de 48 horas o 72 horas en una facultad, donde a veces uno ve afectado solo una clase a nivel personal de cada docente, que en las escuelas, el jardín maternal o en la labor del sector no docente. En esto creo que hay que ser muy respetuoso y bueno, ojalá hoy podamos confluir como lo venimos haciendo y con cierta flexibilidad, como se hizo en algún momento donde las dos CONADUs teníamos una visión de qué es lo que había que hacer y pudimos articularlo con el resto, aunque no hicimos exactamente las mismas medidas, lo enmarcamos en un conjunto de jornadas de protesta donde todos pudimos llevar a cabo lo que nuestros mandatos se definieron en nuestra instancia de decisión propia. Muchas gracias, Diego, por atendernos. Muchas gracias por la información. Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Buen día. Diego Costa, el secretario adjunto de la Asociación de Docentes Universitarios, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. En la radio también tu opinión importa.